asistentes a este coloquio online de Executive Forum con la participación de don José María Vergeles, vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Como siempre, comenzamos agradeciendo al conferenciante su respuesta a nuestra invitación para participar en este foro. Buenos días y bienvenido, señor Vergeles. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días igualmente. Con él vamos a tratar de la situación en la asistencia sanitaria tras la pandemia del COVID-19, como no puede ser de otra forma, ¿no? En este momento que nos encontramos. Antes de presentar a las empresas que nos acompañan, quiero hacer un rápido apunte biográfico de nuestro invitado de hoy, aunque imagino que muchos de ustedes ya le conocen. José María Vergeles es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura. Especialista en medicina familiar comunitaria y ha sido presidente de la Sociedad Extremeña de Medicina Familiar. Fue gerente del área de salud de Badajoz y director general de formación, inspección y calidad sanitaria entre 2003 y 2007 y director de gestión del conocimiento de calidad sanitarias desde 2007 hasta 2011. También ha ejercido como médico del equipo de atención primaria del Centro de Salud Mérida Norte desde 2011 a 2015. En la anterior legislatura ejerció también de consejero de Sanidad y Políticas Sociales y en la actual añadió a sus anteriores funciones la de vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura. Al igual que en otros coloquios, nuestro esquema de intervenciones es muy sencillo. Tras las presentaciones y las palabras que nos va a dar José María Vergeles, tendremos una ronda de preguntas. Los asistentes que nos están siguiendo por Zoom o por YouTube pueden plantear esas preguntas a través de cualquiera de estas plataformas. Aprovecho también para recordar que nos pueden seguir por streaming, como decía, por YouTube y también por Twitter mediante el hashtag Sanidad Extremadura, que aparece aquí arriba en la imagen. Antes de dar la palabra a don José María, quiero presentar a las dos entidades que nos acompañan para organizar este coloquio online. En primer lugar, UCB Iberia y su director de acceso, don Angelino Ruiz. Y en segundo lugar, Takeda, que representará al director de Relaciones Institucionales para las Comunidades Autónomas, don Justo Moreno. Les cedo el turno a ellos para que hagan la presentación de este coloquio y para comenzar, don Angelino Ruiz de UCB Iberia. Don Angelino. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias, César. Querría empezar esta presentación agradeciendo al señor consejero la posibilidad de estar aquí con nosotros hoy. En estos momentos en que las agendas están tremendamente apretadas, pues es muy de agradecer que haya encontrado un hueco para estar con nosotros, a César de Executive Forum por organizar este evento y a mi compañero Justo por acompañarme de Takeda, por acompañarme hoy. Muchas gracias a todos ustedes también, a todos vosotros por estar aquí hoy con nosotros. Creo que en el tiempo en el que estamos también debería empezar haciendo un recuerdo a las personas fallecidas por la epidemia. Hemos sufrido una situación terrible y creo que es el momento adecuado también de recordarlo. Y también mi agradecimiento a los profesionales sanitarios que en estos momentos han estado al pie del cañón trabajando, médicos, farmacéuticos, enfermeras, dejándose la vida en muchos casos para ayudar. Así que gracias por eso. Y ahora, bueno, me quiero hacer una pequeña introducción, teniendo en cuenta que estamos en un momento de reconstrucción, pues creo que es importante también dejar constancia de 3 aprendizajes que hemos tenido en esta pandemia, ¿no? Creo que es justo hablar del entorno de colaboración que se ha creado. Creo que hay sin precedentes una colaboración entre las administraciones sanitarias, el ámbito privado, el ámbito público, la industria farmacéutica. La Agencia Española del Medicamento creo que ha hecho una labor tremenda de asegurar el suministro de los fármacos. La industria farmacéutica creo que está en su lugar también en cuanto a poner a España a la cabeza de los ensayos clínicos. Desde las farmacéuticas también hemos contribuido. UCB puso su pequeño granito de arena al Fondo Solidario de la SEF para llevar la medicación a las casas de los pacientes. Creo que también es muy destacable. Así que este primer punto, creo que la colaboración que se ha creado, este clima de colaboración debería ser punto fundamental en la reconstrucción. El segundo punto es la digitalización, que a todos nos ha entrado en nuestra vida privada, en nuestra vida pública. Creo que nos ha enseñado a hacer las cosas de una manera diferente y la digitalización completa del sistema sanitario creo que es otro de los puntos que debemos abordar en este periodo de reconstrucción o nueva normalidad, ¿no? Y por último, la necesidad de tener un sistema sanitario fuerte. Creo que esta pandemia nos ha puesto en valor la sanidad como parte fundamental de nuestra sociedad y el reconocer, el tener una sanidad fuerte en cuanto al capital humano, como decía al principio,
en cuanto a la innovación, propiciar que los pacientes tengan los últimos fármacos disponibles y sobre todo en la potenciación de la atención primaria y la farmacia comunitaria como esa primera línea en contacto con la sociedad. Creo que estos 3 puntos son fundamentales para hablar dentro del periodo de reconstrucción en el que entramos y creo que habrá tiempo para comentarlos ahora más adelante. Así que muchísimas gracias a todos y cedo la palabra a mi compañero Justo. Muchas gracias. Buenos días. Sí, tienes tu palabra, Justo, sí, exacto. Gracias, buenos días, César. Nada, agradeceros obviamente la oportunidad que nos dais de poder estar en este acto con el consejero. Por supuesto también darle enhorabuena a UCB por acompañarnos. Mi primer punto tiene que ser el de disculpar a la persona que tenía que estar aquí hoy, que es nuestra directora de Relaciones Institucionales en Takeda, Soledad Ruiz. Insisto, la que hoy sustituyo. En estos mismos momentos, bueno, desde las 8 de la mañana está en una reunión con el CEO mundial de Takeda. Están revisando un poco la situación española y en estos momentos de máxima incertidumbre. Y la cosa curiosa es que va a comenzar su presentación insisto, al CEO mundial con una imagen de Mérida y de productos sanitarios extremeños, y le va a echar un poquito en cara que precisamente tenía que estar hoy aquí con el consejero. Yo le he comentado que no hay mal que por bien no venga y que el consejero estará encantado, que todo el equipo directivo a nivel mundial que están en Japón, pues estamos promocionando ahora mismo el turismo en Extremadura, ¿no? Por supuesto, agradecer de manera muy especial la presencia del consejero, de don José María Vergeles, vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales. Y para mí hay dos temas importantes y creo que tenemos que tener en cuenta y no deben pasar desapercibidos en Extremadura, y yo creo que es la única comunidad, al menos que yo conozca, desde la presidencia autonómica que lleva don Guillermo Fernández Vara, se le dio un gran peso político a la sanidad, haciendo precisamente a su consejero vicepresidente segundo, ¿no? Yo creo que es una clara declaración de intenciones, bueno, fruto un poco del trabajo del verdadero protagonista del encuentro de hoy, ya en su época como director general de Conocimiento y Calidad Sanitaria, pero reforzada muy posteriormente luego con la exitosa gestión un poco como consejero ya entre el 2015 y 2019. Yo creo que este peso político de la sanidad dentro del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura no es baladí, ¿no? Además, añade a su consejería el apellido de Servicios Sociales de tan desgraciada actualidad durante la pandemia, y yo quiero sumarme también un poco a lo que comentaba mi compañero Angelino desde el punto de vista del reconocimiento a todos los que les ha tocado gestionar esta situación sanitaria, desde los profesionales sanitarios, los propios gestores, pero también una gran cantidad de profesionales no sanitarios, ejército, bomberos, que al final, bueno, son todos de vital importancia para que el sistema sanitario y todo este problema pandémico pues saliera lo mejor posible, ¿no? Por supuesto, mis condolencias a todos los familiares y amigos de todos los fallecidos durante esta etapa, ¿no? Voy a ser muy breve, pero solo quiero incidir en dos puntos que me parecen importantes en el momento pandémico, ¿no? Uno tiene que ver con el tema de la colaboración, yo creo que exitosa entre todas las instituciones públicas y privadas, que se ha vivido o ha venido un poco condicionada por la urgente y exigente situación crítica generada por el COVID-19 en los sistemas sanitarios, ¿no? En este punto, desde Takeda, pues se ha demostrado la suficiente flexibilidad pues para dar el mejor servicio posible a todos los hospitales en España, mucho más allá del tema del fármaco, pues a través de diferentes servicios, el envío de la medicación a domicilio, envíos urgentes en fines de semana y festivos, pues porque la situación lo requería, ¿no? Yo creo que una vez esta pandemia vaya pasando, nos debe llevar también a mantener o continuar todas esas nuevas formas de gestión que sirvan un poco de aprendizaje de toda esta situación crítica, ¿no? Pero para gestionar esa adaptación, yo creo que esos cambios necesarios se debe ir más allá de asumir esos cambios organizativos, ¿no? Yo creo que se debe aprovechar precisamente el momento para generar y potenciar ecosistemas sanitarios que faciliten una asistencia excelente a todos los ciudadanos y pacientes, en este caso extremeños, ¿no? Y parte de esa asistencia excelente viene también por poner a disposición de los profesionales sanitarios aquellas opciones terapéuticas más eficientes, ¿no? Esto se alinea un poco con el ADN de Takeda como laboratorio obviamente innovador que busca de manera constante innovaciones que aporten esas soluciones no solo a los profesionales sanitarios sino también a los pacientes, y entre estas soluciones pues
algunas que se han generado para pacientes COVID-19 bajo fórmulas hasta ahora pues, no trabajadas, como era la colaboración con instituciones públicas y privadas a nivel mundial, ¿no? Grandes alianzas. Si hablamos de innovación, yo creo que también tenemos que hablar del desarrollo de estrategias de Big Data, de medicina personalizada, de diagnóstico diferencial, de equidad, de compra pública de innovación, pero sobre todo de resultados en salud. Yo creo que es fundamental y básico. Y para finalizar, nada, insistir en los agradecimientos, especialmente al consejero, y desearle en mi nombre y en todos los que trabajamos en Takeda, pues toda la suerte de la gestión de esta y de próximas situaciones sanitarias complejas. De su acierto, pues dependerá que muchos ciudadanos y pacientes extremeños tengan una mejor salud y una mejor calidad de vida. La responsabilidad y el reto que tiene son máximos, pero también conocedor de su conocimiento, de la experiencia y de la gana de trabajar que tiene, que me consta, pues también están a la altura. Y desde Takeda pues, nos ponemos a su disposición para encontrar esas líneas de colaboración que le ayuden en esa enorme tarea. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Justo, pues tiene la palabra el consejero don José María Vergeles. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todos. Gracias en primer lugar a César, de Executive Forum España, por la presentación y por permitir que tengamos este coloquio online. Yo creo que son momentos de hablar mucho, de consensuar muchas cosas y este coloquio pues incide precisamente en ese tema, ¿no? Gracias a Angelino y a Justo por permitir que hoy podamos estar todos aquí. Gracias a todos los que nos siguen a través de los distintos canales que habéis puesto para que se pueda seguir este coloquio. Espero poder aportar elementos que permitan la generación de un debate rico, de un debate interesante, porque yo creo que lo que toca ahora es hablar de lo que nos ha enseñado, el abordaje de la pandemia, de lo que nos ha enseñado el abordaje de esta situación tan dura que hemos vivido y que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo en general, ¿no? Yo no quiero empezar sin mostrar mis condolencias, como hacían los que me han precedido en el uso de la palabra, a todos esos seres queridos de personas que, bien por el COVID, bien por otras razones, han fallecido en este tiempo. Primero porque los que han fallecido por COVID ha sido una situación dramática que hemos vivido con ese exceso de mortalidad que hemos tenido en todo el país y en todo el mundo, como decía. Y en segundo lugar, porque todos los que han fallecido en esta época no hemos podido despedirlos como nos hubiese gustado, ¿no? La situación de confinamiento, la situación del estado de alarma, la situación de las circunstancias que hemos tenido, sin duda ninguna, pues ha hecho que no se les haya podido despedir como desearíamos. En segundo lugar, quiero desear una recuperación pronta y una recuperación completa, que no tengamos que ver secuelas de infecciones por COVID en todas aquellas personas que en este momento están infectadas, en cualquier parte de nuestro país, en cualquier parte del mundo. Es decir, que seamos capaces de que tengan una recuperación lo más adecuada posible y lo más pronta posible. Y luego un capítulo de agradecimientos. Siempre y eternamente le estaré agradecido a los profesionales que han trabajado en el ámbito de las ciencias de la salud, sanitarios y no sanitarios, han hecho un esfuerzo, han trabajado intensamente durante todo este tiempo, han trabajado en unas condiciones que han sido muy complicadas para todos, pero ellos han estado en la primera línea y les debo todo mi respeto, todo mi cariño y toda mi admiración, aparte de todo mi agradecimiento. Esto lo traslado también a las personas que han trabajado en las residencias de mayores, que han sido tan castigadas por el coronavirus y que sin duda ninguna también nos dejan un montón de enseñanzas de cómo tenemos que orientar el futuro de lo que han sido las residencias de mayores en particular, pero de la atención a nuestros mayores en general, ¿no?
y aprovecho mi condición de consejero también de los servicios sociales para hacerlo. Quiero también agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad que han sido capaces de podernos permitir una vida lo más normal posible en esta situación excepcional que estamos viviendo en nuestro país, así como a todos los trabajadores esenciales. Puede que haya sido puede que no se le haya dado la importancia que se le tenga que dar en otras circunstancias, pero para mí ha sido muy importante que desde la labor que ha tenido una persona que trabaja como cajero en una gran superficie donde se podía comprar elementos de alimentos, por ejemplo, o otros elementos de primera necesidad, o los reponedores, o tanta gente que nos han permitido que la vida fuese lo más normal posible dentro del estado de excepcionalidad. Por lo tanto, yo creo que a todos ellos, y aparte de los voluntarios y voluntarias, les tenemos que agradecer y le tenemos que estar eternamente agradecidos por todo lo que han hecho durante todo este tiempo. Luego habrá gente que quiera que confrontemos unos con otros, que generen dudas sobre si ha habido la protección o no ha habido la protección suficiente, pero lejos de esa situación, yo creo que lo que hay que hacer es apostar por estos profesionales que han trabajado tan intensamente y agradecérselo a estos profesionales que han trabajado tan intensamente y que acabo de citar. Estamos en un estado que denominamos nueva normalidad. Y podrían decir, ¿qué es eso de la nueva normalidad?, ¿no? Porque nos estamos acostumbrando con esta pandemia a muchos términos nuevos. Jamás, ¿quién nos iba a decir a nosotros que la reacción en cadena de la polimerasa iba a ser tan popular? ¿O quién nos iba a decir a nosotros que los enzimainmunoanálisis, llamados con el acrónimo de ELISA, iban a ser tan populares? Y hoy día la sociedad se ha tenido que acostumbrar a una serie de definiciones que ahora toca acostumbrarse a lo que es la nueva normalidad. Si me piden una definición de lo que es nueva normalidad, les diré que la nueva normalidad significa intentar vivir lo más normal posible con un nuevo inquilino en nuestra sociedad, que es el coronavirus, al cual tenemos que mantener a raya. Yo creo que esa es la mejor definición de la nueva normalidad. Y, por lo tanto, hasta que haya medidas farmacológicas para mantener a raya el virus, tenemos que utilizar las medidas no farmacológicas para mantener a raya el virus. Y esas medidas no farmacológicas significan distanciamiento social, significan mascarillas cuando no pueda ser, o significan que tengamos mayor higiene de manos y que tengamos también mayor desinfección en los locales, o, por ejemplo, que nos protejamos con el pliegue del codo cuando vamos a toser o cuando vamos a estornudar. Otra de las preguntas que se puede hacer la sociedad, y yo creo que hay que darle toda la carta de veracidad y hay que transmitirle certidumbre, por dura que sean las certidumbres que hay que transmitirle a la sociedad, es la duración de este periodo de nueva normalidad. La duración de este periodo de nueva normalidad hemos sabido cuándo ha empezado. Ha empezado el 21, el pasado día 21. Ahora, ¿cuándo va a terminar? Pues terminará cuando tengamos una medida farmacológica contra el virus. Ese será el fin, probablemente, de esta nueva normalidad. Y ahora, en la siguiente parte de mi intervención, me gustaría centrarme en todo lo que hemos aprendido de esta pandemia y que yo creo que debemos reforzar o que no debemos abandonar o que debemos hacer medidas que han venido para quedarse. A mí me gustaría destacar, en primer lugar, una de las primeras medidas que ha sido la cogobernanza de nuestro Sistema Nacional de Salud. Parecía imposible que en un sistema, me van a permitir la expresión casi federal, de las transferencias en materia sanitaria a cada una de las comunidades autónomas, fuese posible que pudiésemos hacer una cogobernanza como la que hemos hecho. Independientemente de la comunidad autónoma, independientemente del partido político que le tocase gobernar en cada una de las comunidades autónomas.
Hemos tenido decenas de reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que nos han permitido una cogobernanza muy importante. Cierto que ha habido resistencia y cierto que ha habido discrepancias, cierto que ha habido discusión, pero es cierto también que hemos sido capaces, y yo creo que tengo que agradecérselo a todos mis compañeros consejeros y consejeras y al ministro de Sanidad, por supuesto, y al Ministerio en su conjunto, que hayamos sido capaces de dar una lección a la sociedad española de lo que significa la cogobernanza. Y ahora no podemos perderla. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales que tenemos que hacer ahora es fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Frente a la tendencia de una serie de años donde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud digamos que estaba solamente regulado por la Ley de Cohesión y Calidad, es el momento probablemente de adoptar una reforma del reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde las decisiones que allí se tomen sean debatidas, sean analizadas, sean acordadas, pero que esas decisiones sean vinculantes para las comunidades autónomas. Porque este virus nos ha demostrado que los virus y las bacterias no entienden de fronteras administrativas, que no entienden de fronteras entre comunidades autónomas y, por supuesto, menos entre provincias. Otra de las enseñanzas que nos ha dado el virus en esto de la cogobernanza es la importancia que tiene el Ministerio de Sanidad. Creo que durante los últimos años hemos estado viendo un cierto debilitamiento del papel del Ministerio de Sanidad a medida que iba pasando el tiempo, porque las transferencias sanitarias hicieron que las comunidades autónomas tengamos unas competencias muy importantes en sanidad, Yo creo que ahora se ha visto que es importante tener un Ministerio de Sanidad que sea capaz de tener unos elementos que le permitan realizar la alta inspección, que le permitan realizar la coordinación de las alertas y de las emergencias sanitarias, que le permita realizar labores muy importantes que tiene en el ámbito de la seguridad de los pacientes y en el ámbito de la salud pública y, por supuesto, también la coordinación en materia asistencial y de recursos humanos. Con respecto a los recursos humanos y a los profesionales, hilando con el comentario que hacía anteriormente, hemos aprendido determinadas cosas que, si bien las intuíamos o si bien nos lo decían los diferentes estudios que íbamos teniendo, hemos evidenciado en este momento la necesidad que ha tenido el Ministerio de Sanidad de sacar órdenes ministeriales que nos permitiesen hacer unas contrataciones excepcionales de determinados profesionales que bien estaban jubilados, que no habían comenzado sus años de residencia o bien que no habían realizado ninguna especialidad. Esto lo que ha puesto en evidencia es que nuestro Sistema Nacional de Salud necesita que nos tomemos en serio la planificación de nuestros profesionales. La planificación con mayúsculas y pasa por un incremento sustancial en el número de plazas de formación sanitaria especializada ofertadas. Pasa por reconocer las especialidades de la enfermería y pasa porque se incorporen a las especialidades de salud pública los farmacéuticos y los veterinarios que han estado trabajando intensamente y que ahora son tan importantes, al menos en nuestra comunidad, para lo que se ha denominado el rastreo de los contactos y toda la salud pública en general. Pero para nuestros profesionales es necesario también trabajar de forma planificada en abordar y en intentar resarcirle por el sufrimiento que han tenido durante todo este tiempo de pandemia. Han sido profesionales que han estado dejándose la piel en nuestro sistema sanitario y yo no estoy hablando en este momento solo de incentivos económicos, pero creo que tenemos que tener un plan de prevención del síndrome de burnout dentro de nuestros profesionales sanitarios. Profesionales sanitarios y no sanitarios que han trabajado en el ámbito de las ciencias de la salud y en el ámbito de las residencias de mayores y que necesitan
del apoyo, probablemente psicosocial, durante algún tiempo. Necesitamos establecer programas prioritarios que permitan a nuestros profesionales que eso se pueda hacer. Hemos descubierto, si hablamos de los profesionales, cómo la atención primaria de salud, sobre todo en la fase 2, en la fase 3 y en la nueva normalidad, tiene un papel crucial en nuestro Sistema Nacional de Salud. Su despliegue por todo nuestro territorio, del ámbito regional y del ámbito nacional, su despliegue en el ámbito de los consultorios locales, nos permite detectar con una sensibilidad excepcional aquellos casos que son sospechosos y que pueden convertirse en el caso cero o en el caso índice de un brote, o si se ha producido ya un brote, de un rebrote en estas circunstancias. Por lo tanto, yo creo que la atención primaria de salud, más que nunca, se merece que echemos a andar con ese marco estratégico de la atención primaria de salud que se debatió en el Consejo Interterritorial y que lo tenemos que adaptar a todas y cada una de nuestras comunidades autónomas. Tenemos que reforzar su papel. Le hemos dado instrumentos que han venido para quedarse, en forma de consultas que no son presenciales. Pero tenemos que abordar ya también una desescalada en el ámbito de la atención presencial en la atención primaria de salud. Porque son muy importantes para las enfermedades crónicas, porque son muy importantes la detección precoz de las enfermedades tiempodependientes que se han visto también comprometidas con el caso de la pandemia COVID-19. Hablaba con cardiólogos o hablaba con neurólogos que me decían que no habían visto tan evolucionados hace muchos años infartos agudos de miocardio que habían llegado al hospital por la puerta de urgencias, o que no habían visto tan evolucionados accidentes cerebrovasculares que no han podido beneficiarse del tratamiento para romper el obstáculo de esa circulación sanguínea que le permitiese llevar el riego sanguíneo al cerebro y que se hubiesen beneficiado de esa situación. Y luego, muy importante, la atención primaria para todo lo que tiene que ver con el trabajo social especializado. El trabajo social especializado, los servicios sociales especializados en el ámbito sanitario han sido de capital importancia en esta pandemia que empezó siendo una crisis sanitaria, pero que pronto se nos ha convertido en nuestro país y en el resto del mundo en una crisis social y en una crisis económica donde las personas lo están pasando realmente mal. Yo creo que en esto tenemos que trabajar intensamente, aparte de hacer una atención primaria de salud muchísimo más pegada a la comunidad. Probablemente nuestros consejos de salud de zona, nuestros consejos de salud de área, tengan que ser sustituidos por comisiones comunitarias donde a través de una mayor delegación de competencias en materia de gestión por parte de los profesionales, sean estas comisiones comunitarias las que exijan resultados en salud, en la salud que tienen que tener. Si importancia tiene la atención primaria de salud, importancia tiene la salud pública. No entenderíamos este sistema sin la salud pública. Nuestro sistema sanitario se enfrenta a 4 retos fundamentales. 2 retos los teníamos identificados, pero hay otros 2 retos que los teníamos menos identificados y que son de una importancia capital en este momento porque pueden poner en una situación muy comprometida, como ha ocurrido, a nuestro sistema sanitario. Los 2 retos que teníamos identificados es la evolución que tiene nuestro sistema de ir a esa medicina cada vez más precisa, cada vez más dirigida hacia una diana terapéutica. Habíamos reconocido también que con la edad media de la población que teníamos que atender a toda esa epidemia de cronicidad que nos está invadiendo nuestro Sistema Nacional de Salud por ser un país envejecido. Pero, sin duda ninguna, tenemos 2 retos muy importantes que pueden poner en jaque de un momento a otro nuestro sistema sanitario y en los que la salud pública tiene muchísima importancia. Me estoy refiriendo al ámbito de la entomología, donde los veterinarios tienen un papel crucial, donde los farmacéuticos tienen un papel crucial, y me estoy refiriendo al ámbito de las infecciones, donde todos nuestros profesionales de la salud pública, todos nuestros profesionales preventivistas tienen tanto que decir
en el ámbito de la salud pública y de la seguridad de los pacientes. Tengan en cuenta que durante este tiempo de pandemia, donde el sistema sanitario, si entendemos sistema sanitario solamente en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales, han estado centrados en abordar la pandemia del COVID, hemos disfrutado de muchos establecimientos sanitarios con un papel sanitario muy importante a través de los conciertos que tenemos las distintas comunidades autónomas, que han sido nuestras farmacias comunitarias, donde han sido sitios en los que se podía realizar educación para la salud, en los que a través de la dispensación de los medicamentos han sido capaces de guiar a nuestra sociedad hacia ese modelo de prevención y del enfoque comunitario. Mi agradecimiento a todos los farmacéuticos de atención primaria de salud y a todos los farmacéuticos comunitarios por esa labor tan importante que han hecho. Y nuestros hospitales tienen que dedicarse a esa medicina de mayor precisión. Pero hasta en tanto tengamos planificados bien nuestros recursos humanos, nuestros hospitales tienen que tender hacia lo que podemos denominar alianzas estratégicas. Es decir, tenemos que superar el concepto casi de área sanitaria donde se pueden mover nuestros profesionales, porque nuestros profesionales tienen una formación excelente en el país que les debe permitir desarrollarse en nuestro Sistema Nacional de Salud de una forma muchísimo más adecuada, donde puedan desarrollarse en el tratamiento para el que están formados, donde puedan ser referentes de áreas geográficas que superen el concepto de la Ley General de Sanidad de área de salud. Por lo tanto, es importante que así lo tengamos. Miren, me ha dolido mucho las últimas polémicas que se han destapado en relación con si se han utilizado o no se han utilizado determinados protocolos para ingresos en UCI o no para ingresos en UCI. Creo que esto no debería estar cuestionado en la sociedad, pero para no estar cuestionado en la sociedad debemos dotar a nuestros hospitales, a nuestros centros sanitarios, con potentes comisiones de bioética, con potentes comisiones deontológicas, donde los colegios profesionales tienen mucha importancia y tienen mucho que decir, y también con grupos de expertos que permitan realizar protocolos que sean entendibles, protocolos que orienten a nuestros profesionales, que aseguren a nuestros profesionales esa seguridad en su trabajo y esa seguridad organizativa que deben tener. Si importante es nuestro sistema sanitario contribuye de forma decidida hacia un motor económico, hacia un motor en la innovación. Tenemos que abrir nuestro Sistema Nacional de Salud, tenemos que abrirlo a la innovación. Tenemos que proporcionarle a la industria farmacéutica, a las filiales de esas multinacionales que se encuentran en España ubicados, a que España es un país donde se puede invertir en innovación de la buena, en investigación de la buena, en investigación en fases tempranas. Hemos prostituido entre todos los estudios observacionales posautorización, pero nos quedan una serie de recorridos en lo que es la investigación que debemos potenciarla. Y para potenciarla tenemos que estar convencidos de que tenemos que agilizar los plazos en nuestros comités que valoran los proyectos de investigación y en la firma de los contratos de los ensayos clínicos que nos proporciona la industria farmacéutica. Pero de la misma forma debemos potenciar el papel y la incorporación que pueden tener técnicos de laboratorio, técnicos de anatomía patológica a las labores de investigación, o reconocer el papel del biólogo sanitario dentro de nuestro sistema sanitario para que puedan realizar esa investigación. Y nuestros sistemas de información deben permitirlo. Quiero agradecerle también a la industria farmacéutica que nos ha enseñado cómo hemos podido estar preocupados los responsables políticos por si teníamos equipos de protección individual o no teníamos equipos de protección individual. Pero yo estoy seguro que todos mis compañeros, consejeros y consejeras, estarán de acuerdo en que no hemos tenido esa preocupación por el abastecimiento de determinados fármacos que eran esenciales. Esto ha sido un papel de farmaindustria, esto ha sido un papel de la industria farmacéutica que quiero agradecérselo.
y que debemos compensarlos. Y que debemos llegar a entendimientos con farmaindustria. Debemos llegar a entendimientos con la industria farmacéutica de cara a que seamos capaces de potenciar esa innovación y que les ayudemos a que tengamos un acceso muchísimo más adecuado a los medicamentos para nuestros ciudadanos y para nuestras ciudadanas. Afortunadamente, estamos en un país que forma parte del Consorcio Europeo para la Vacuna del Coronavirus. Muchas han sido las amenazas que ha habido a nivel europeo con respecto a todo lo que se refiere al mundo de la vacuna del coronavirus. Muchos han querido, o muchos países europeos y no europeos, han querido hacer monopolio de esa vacuna. Y yo creo que esto tenemos que aprender, compañeros y compañeras, amigos y amigas, tenemos que comprender que esto no puede ser así. Que el acceso debe ser universal a la vacuna, en la proporción que nos toque y como se vaya fabricando. Pero tenemos que colaborar con la industria farmacéutica en dos sentidos. Una, en animarles a que comiencen con la fabricación a riesgo. Y dos, que como contraprestación España sea un país que está siendo tenida en cuenta para la distribución de la vacuna cuando sea posible, o la distribución del medicamento que sea. No podemos estar sujetos a determinados monopolios que hemos vivido en otras épocas y que yo llamo a la reflexión de las administraciones sanitarias y de la industria farmacéutica para que esto sea así. Y termino, amigos y amigas, no queriéndome pasar del tiempo de los 30 minutos que me daba César. Quiero terminar diciendo, para esta nueva normalidad también nos han enseñado que tenemos que tener unas reservas estratégicas. Todo el mundo recordará que hemos sufrido distintas amenazas a lo largo del tiempo por parte de la Organización Mundial de la Salud y luego no han llegado a cuajar. Yo celebraré mucho que el Tamiflu haya caducado en los sótanos del ejército, porque eso significó que no tuvimos que utilizarlo. En esta ocasión, lo que nos estaba diciendo la Organización Mundial de la Salud era verdad. Era claramente verdad. Tenemos que trabajar en tener una reserva estratégica entre todos. Pero para tener una reserva estratégica tenemos que hacer y tenemos que invertir en que en nuestro país, en que en Europa seamos productores, seamos fabricantes o seamos envasadores de determinado material que ahora nos hace falta. Si todo lo deslocalizamos a países como China, si todo lo deslocalizamos a países como India, al final, lo que ocurrirá es que si esas personas en algún momento, como ha ocurrido en esta ocasión, han vivido una pandemia, podemos estar angustiados para tener esas reservas estratégicas de las que tenemos que hacer uso en este momento. Por lo tanto, muchos nos han enseñado con respecto a esto. Muchos nos han enseñado con respecto a la coordinación. Y creo que debemos trabajar dentro de esas reservas estratégicas en definir claramente lo que necesitamos para el futuro. Y dentro de esa definición de lo que necesitamos para el futuro, me gustaría dejar una reflexión para finalizar mi intervención. Y esa reflexión es: necesitamos establecer un nuevo modelo de atención a nuestras personas mayores. Las residencias de mayores, puede decirse ahora que deben ser medicalizadas, pero esa es la parte fácil. Debemos trabajar mucho en el ámbito de la dependencia, en el ámbito de la prevención de las situaciones de dependencia, de la promoción de la autonomía personal, como eje central de la atención a nuestros mayores, porque nos irá mucho mejor. Sin discutir en ningún momento que la coordinación entre el sistema sanitario y el sistema social debe ser el gran paso que deben dar nuestros sistemas de protección en nuestro país. Y esto se lo hemos dicho ya a la vicepresidencia
segunda del Gobierno de España y al Ministerio de Sanidad. Afortunadamente han recogido el guante. Afortunadamente se ha creado un grupo para trabajar sobre el modelo de atención a nuestras personas de edad y a nuestras personas en situación de dependencia. No desaprovechemos, queridos amigos y queridas amigas, la oportunidad de aprendizaje que nos ha brindado una situación tan complicada como la que estamos viviendo en nuestro país. Y no olvidemos que el virus sigue con nosotros, que en todos sus mensajes de todos aquellos que me están escuchando, por favor, le lancen a la sociedad que el virus sigue con nosotros. Es cierto que los comportamientos incívicos solo son una parte muy pequeña de la población, pero no me gustaría vivir situaciones tan dramáticas como la que ha vivido este país por culpa de unos pocos. Así que entre todos, entre todas, seamos capaces de reconstruir nuestro país con las enseñanzas que nos ha proporcionado esta crisis y esta pandemia de COVID-19. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, señor consejero, pues por su intervención, que ha tocado todo lo que tenía que ver con la recuperación con la pandemia, ¿no? Hay muchísimas preguntas. Me comentaba antes que tenía un poco más de tiempo, con lo cual está muy bien porque realmente hay muchísimas preguntas. Hay preguntas de la prensa, de políticos, políticos de su partido, políticos de la oposición, de asociaciones, de colectivos, de federaciones, muchas preguntas de la industria, de diferentes empresas. Hay muchísimas felicitaciones, muchas recomendaciones, reflexiones, críticas. Vamos a comenzar haciéndole una pregunta, bueno, que no se la hago yo, sino se la traslado yo, de un senador de su propio partido, del señor Javier Garcinuño Rama, senador por Cáceres del Partido Socialista, que le comenta, dice, según las últimas noticias hay grandes avances, aquí está, sí, hay grandes avances en la investigación para descubrir una vacuna eficaz contra el COVID-19. Desde su punto de vista como médico, ¿para cuándo estima que estaría disponible? Es una buena pregunta. Bueno, aquí más que médico, con todos mis respetos a Javier, con todos mis respetos, habría que ser adivino para saber cuándo vamos a poner las vacunas, ¿no? Yo creo que tenemos noticias esperanzadoras, es cierto. Creo que la Organización Mundial de la Salud ha valorado muy positivamente las evoluciones que están teniendo determinadas vacunas que dependen de determinadas empresas. Pero yo quiero destacar, aprovechando esta pregunta, primero el que el Gobierno de España haya sido capaz de entrar en ese consorcio europeo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Porque que nadie piense que cualquier empresa farmacéutica va a ser capaz de proporcionar los centenares de millones de dosis que vamos a necesitar en todo el mundo cuando aparezca una vacuna que realmente haya demostrado que es eficaz y que es segura. Por lo tanto, el que pertenezcamos a este consorcio y vayamos accediendo de forma proporcional en función de cómo vaya fabricando la industria farmacéutica que se vaya a quedar o que se vayan a quedar con la fabricación de la vacuna ya es muy importante. Y en segundo lugar, yo celebro muchísimo que haya empresas farmacéuticas que hayan sido capaces de dar el paso de fabricar a riesgo. ¿Eso qué significa? Significa que antes incluso de que tengan los datos de los ensayos clínicos que tienen que hacer para ser autorizados por las distintas agencias, bien europea, bien la FDA, bien la Agencia Española del Medicamento, para proporcionar esa vacuna, ya están fabricando dosis de esa vacuna. Y nos queda un tercer paso, ofrecer nuestro país a que sea fabricantes de esas vacunas. O ofrecer a nuestro país el que sean envasadores de esas vacunas, que también es importante. Y la Administración Sanitaria, pues hacer lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, utilizar algo tan elemental como es el material de punción para que cuando estén las dosis podamos tener las jeringas y las agujas para poder poner esas vacunas. Y eso forma parte de la reserva estratégica en nuestra hoja de ruta.
para que, si es a finales de este año cuando podemos tener la vacuna, pues lo hagamos con todas las garantías de calidad y lo hagamos con todas las garantías de proporcionalidad entre todos los países de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que esto es de las cosas más importantes. Ahora sí le digo, este año vamos a invertir más en la vacuna contra la gripe. Porque cuando aparezca la vacuna probablemente va a aparecer muy cerca de cuando se estén confundiendo cuadros clínicos como la gripe y el coronavirus. Por lo tanto, en este momento tenemos que trabajar también intensamente y yo invito a la empresa farmacéutica, a la industria farmacéutica, a que seamos capaces de trabajar en llegar a acuerdos para que tengamos un test que pueda ser repartido con nuestros médicos centinelas de la gripe o que pueda ser repartido a toda la atención primaria de salud, que nos distinga el coronavirus de la gripe, porque eso nos va a ayudar a que podamos detectar precozmente los brotes y podamos aislarlos, ¿no? Pero en cualquier caso yo no espero la vacuna antes de finales de este año, como muy pronto. Muy bien, realmente está bien que esta respuesta con el tema de la confluencia entre la gripe y el SARS del COVID en otoño, porque se le han preguntado a varias personas si está bien apuntarlo, o sea que ya esa parte me la salto. Hay varias preguntas de la redacción de Radio Televisión Española en Extremadura, donde le comentan que hay un nuevo brote de coronavirus en Badajoz y le preguntan realmente a cuántas personas está afectando, cómo lo están detectando, si ustedes lo están controlando o puede crecer. También le pregunta sobre los otros 2 brotes en Badajoz y Navalmoral de la Mata, si han encontrado al paciente cero. ¿Qué tiene que decir sobre esto? Bueno, en el brote de Navalmoral de la Mata tenemos indicios muy claros de que el brote está controlado. Hemos sido capaces de dar más de 20 altas. No se produce ningún positivo desde el pasado día 26. Y además, las PCR que estamos haciendo ya son PCR de control y de alta, ¿no? Con lo cual, yo creo que esos son datos inequívocos de que la evolución del brote de Navalmoral está resultando de forma muy, muy adecuada. Es de decir, con respecto al paciente cero, al paciente índice que se había identificado, que nosotros emitimos la resolución de búsqueda y captura por razones de salud pública, porque desapareció cuando le íbamos a hacer el control para ver si había negativizado la PCR, se había ido. Quiero llamar a la calma porque ha desaparecido cuando ya llevaba probablemente más de 14 días en aislamiento y eso significa que la infectividad es muchísimo, que la contagiosidad, perdón, es muchísimo menor de lo que hubiese sido si hubiese desaparecido los días previos. Con respecto al nuevo brote de Badajoz, estamos pendientes de los datos de hoy. Hasta ayer había un total de 6 positivos, 32 personas en estudio, que estábamos estudiando, porque saben que hay que hacer un rastreo de los contactos. Creo que está controlado, aunque tengo que decirles que a mí los brotes me preocupa cuando se producen en ciudades de un determinado tamaño. Porque en las ciudades de un determinado tamaño el riesgo de transmisión comunitaria puede ser mayor, pues porque hay más gente. Un brote en un pueblo de 160 habitantes no es lo mismo que un brote en una ciudad de 150.000 habitantes. No es lo mismo. Aún así, estamos trabajando muy intensamente y yo creo que seremos capaces de controlarlo. Eso con respecto al segundo brote. Y con respecto al primer brote de Badajoz, es una situación que entendemos que está bastante bien controlada, que lo tenemos más acotado ese brote y que estamos haciendo un rastreo muy intenso por nuestros profesionales de la salud pública. Tengan en cuenta una cosa. Nuestra atención primaria de salud tiene una singularidad con respecto a la atención primaria de otras comunidades autónomas. Esto no significa que sea ni mejor ni peor, significa que nos dedicamos a invertir en este tema, se dedicaron a invertir los gobiernos anteriores y esto nos ha proporcionado una potencia de la atención primaria de salud muy importante. Y es que en nuestros centros de atención primaria, en sus plantillas, hay farmacéuticos y veterinarios. ¿Ustedes saben lo importante que son ese personal en este momento para hacer de rastreadores? Hay determinadas comunidades autónomas que esto o lo han tenido que contratar
han tenido que hacer una inversión para poder contar con los rastreadores. Y nosotros ya los teníamos. Los teníamos incluidos en nuestros equipos de atención primaria. Sin duda los tendremos que reforzar, sin duda, pero teníamos un papel muy importante avanzado con nuestros farmacéuticos de atención primaria y nuestros veterinarios de atención primaria de salud. Sí, en relación con esto que acaba de comentar, hay varias personas que le dan la enhorabuena por esta iniciativa de implicar a los farmacéuticos y veterinarios de la escala facultativa en estas labores de rastreamiento, ¿no? de seguimiento, ¿no? de los contactos de pacientes infectados, y le felicitan por eso. O sea, siempre se lo traslado porque se lo dicen. Incluso alguno dice que cuándo sería posible que esta especialidad de la salud pública, para cuándo cree que la especialidad de salud pública de Estados profesiones será una realidad en el Estado español. Pero bueno, voy a pasar a otra pregunta. Hay una diputada del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, Magdalena Nevado, que le pregunta, le hace muchas preguntas, pero por tiempo escojo yo las que creo que son más relevantes. ¿Cuál es el motivo por el cual la incidencia de la pandemia ha sido mayor en Cáceres que en Badajoz? Si usted cree que ha habido diferencias de infraestructura y servicios entre ambas provincias. Luego, otra pregunta que le hace, creo que es de actualidad porque estamos ya entrando en julio. ¿Cuál es el porcentaje de sanitarios activos en julio, agosto y septiembre? Y si usted piensa que, también de esta diputada, si usted piensa que puede haber deficiencias de personal por el periodo vacacional en estos meses. Bueno, con respecto a la primera, yo agradezco las preguntas de la señora Nevado. En primer lugar, decirle que las diferencias que se han producido en Cáceres y en Badajoz, los primeros estudios epidemiológicos nos ponen en evidencia que la situación ha sido la siguiente. En Extremadura, y lo recordará la señora Nevado porque es de aquí, es de Extremadura y conoce la provincia de Cáceres. Todo empezó, o nuestro primer brote, por decirlo de alguna manera, que luego llevó ya a una transmisión comunitaria primero más intensa y después ya se produjo la transmisión incontrolada que nos hizo pasar a que se declarase el estado de alarma en todo nuestro país, se debió fundamentalmente a un brote que se produce en la localidad de Arroyo de la Luz. La localidad de Arroyo de la Luz, para aquellos que no conozcan Cáceres o que no conozcan Extremadura, que por cierto les recomiendo que lo conozcan y hagan turismo interior, que nos va a venir bien este año. Le digo que Arroyo de la Luz es una población que está al oeste de la provincia de Cáceres, en la zona oeste de la provincia de Cáceres, y es un pueblo que junto con otros pueblos del oeste de Cáceres, Casar de Cáceres, Valencia de Alcántara, son pueblos que son muy pujantes. Son pueblos que son prácticamente, si estuviésemos en un entorno metropolitano de una gran ciudad, son ciudades prácticamente dormitorios, ¿no? Donde la gente trabaja fundamentalmente en Cáceres y va a dormir a estas poblaciones porque tienen su vida y porque quieren seguir viviendo en el pueblo que siempre les ha visto y donde siempre han vivido, ¿no? Y esto nos preocupaba. De hecho, si recuerda la señora Nevado, antes del estado de alarma nosotros hicimos un aislamiento social del pueblo de Arroyo de la Luz. Ya vimos que ahí se estaba produciendo y todo comenzó con un viaje de ocio de una señora. Se originó el primer brote. Los siguientes brotes que se producen también en la provincia de Cáceres, fundamentalmente en la zona norte de Cáceres, en los valles que se conocen como el Valle del Jerte, también en la Vera, porque ahí hay muchas segundas residencias de personas de otras comunidades autónomas. Y en esas segundas residencias había un intercambio muy importante entre las distintas comunidades autónomas y con esa movilidad lo que está demostrado es que el virus llegó a afectar a áreas de salud como por ejemplo el área de salud de Plasencia o el área de salud de Navalmoral de la Mata, que también han sido dos áreas de salud de Extremadura que han sido muy castigadas, ¿no? Con lo cual yo sitúo el origen de por qué hay esa diferencia de incidencia en esos dos factores epidemiológicos, o por lo menos son los estudios que así tenemos. No los achaco a una debilidad del sistema sanitario en la provincia de Cáceres, porque tenga usted en cuenta que en toda la legislatura pasada
de todas las inversiones que hemos realizado en el sistema sanitario de Extremadura, en un porcentaje muy importante ha estado en la provincia de Cáceres. Cáceres ha contado con un hospital universitario y un hospital público que hemos abierto en la legislatura pasada, que no se ha abierto ninguno en ninguna otra comunidad autónoma, ¿no? O hemos dotado de unas infraestructuras a nuestro sistema sanitario en la provincia de Cáceres muy importante, ¿no? Con lo cual yo no las achaco a eso. Me pregunta qué porcentaje de profesionales activos estarán de julio a septiembre. Vamos a ver, nuestra intención es cubrir al 100%, a los profesionales que tienen que descansar en el ámbito de la atención primaria de salud. ¿Eso es posible solo con sustituciones? La respuesta es no. Ni en Extremadura ni en ninguna otra parte de España. Porque hay un déficit generalizado de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria en todo el país. No lo digo yo, lo dice gente que ha realizado un estudio concienzudo de las necesidades de profesionales. Por lo tanto, vamos a combinar el porcentaje de sustituciones, el porcentaje de refuerzos que ya hemos puesto para nuestro sistema sanitario, de más de 1.800 profesionales que hemos incorporado de refuerzo en toda la pandemia, los vamos a mantener hasta después del verano. Con eso conseguiremos un porcentaje de cobertura de sustituciones muy importante. Y luego hay dos elementos de los que vamos a hacer uso y que se han acordado en la Mesa Sectorial de Sanidad con las organizaciones sindicales. Una de ellas es el trabajo de acumulación de determinados médicos en horario de tarde, remuneradas. Es decir, si a un médico le tocan dos poblaciones, a la hora de acumular puede hacer un cupo por la mañana y un cupo por la tarde para que el trabajo le sea menos estresante. Y además eso sería remunerado. Y la otra herramienta que vamos a utilizar, es lo que hemos acordado de incentivación para profesionales en zonas de difícil cobertura, donde el trabajo en esas zonas para los profesionales puntúa mucho más para los siguientes procesos selectivos, ¿no? Y yo espero que con esto tengamos una cobertura muy importante. Dicho esto, además vamos a reforzar las zonas de máxima afluencia turística, como son el norte de Cáceres, fundamentalmente, que es donde pues hay un importante número, espero, de visitantes que van a llegar, ¿no? En definitiva, 8.000 contratos, en definitiva, más de 1.700 profesionales que vamos a mantener durante este periodo, y yo creo que con eso vamos a conseguir una buena cobertura. Sin duda ninguna, nunca será suficiente, y menos en estas circunstancias donde nuestros profesionales, como decía antes, han sufrido tanto en esta pandemia, pero creíamos que teníamos que hacer este esfuerzo desde la Administración Sanitaria hasta donde pudiésemos, ¿no? Pues muchas gracias. Hay una periodista, Carmen Torrente, de Unidad Editorial, creo que es de Diario Médico, que le plantea varias preguntas, pero le lanzo dos, ¿no? Una dice que, bueno, pues Extremadura está confirmado, ¿no? Va a recibir 97 millones de euros del fondo no reembolsable anunciado por el Gobierno. Ella quiere preguntarle cuánto se va a destinar de esta cifra a sanidad y más en concreto a farmacia. Y luego el 1 de julio, ¿no? Hace 2 días, creo que se reabrieron las fronteras con Portugal, me parece que estuvo el rey, ¿no? Y el presidente de la República Portuguesa. Sí. La pregunta que le hace Carmen es si han llegado a barajar medidas o algún acuerdo entre ambos países en materia sanitaria, dada la proximidad y el tener que hacer frente a este enemigo común como es el COVID-19. Nosotros tenemos acordado un plan de catástrofe entre España y Portugal, entre una parte y otra. Con ese plan de catástrofe es como nos vamos a ir coordinando. No obstante, Portugal pertenece al espacio Schengen y, por lo tanto, los acuerdos que se adopten dentro del espacio Schengen lo haremos. Sí nos interesa que nos vayan actualizando desde el país vecino cuál es la frecuencia de la enfermedad en el país, sobre todo con los últimos brotes que tanto hemos tenido nosotros como han tenido ellos, para que ambas partes extrememos las precauciones, ¿no?
Aquí nos relacionamos con el área del Alentejo portugués y nos relacionamos con la región norte de Portugal también, con lo cual son zonas con las que tenemos una interlocución muy importante y espero que la apertura de fronteras, que en sí es buena, no se convierta en un problema añadido, ¿no? Y así lo vamos a intentar y así nos vamos a esforzar para que sea posible ese encuentro natural entre pueblos hermanos, ¿no? De un lado y de otro de la raya. Tengan en cuenta que nuestra ciudad más grande está a 7 kilómetros de la primera ciudad y una ciudad importante de Portugal como es Elvas. Badajoz y Elvas están a escasos kilómetros y tienen un intercambio comercial y turístico muy importante que debemos permitir, ¿no? Por el bien de nuestros vecinos. Luego, con respecto a lo que decía del fondo no reembolsable, de los 97 millones de euros, es cierto que es un fondo no finalista, es cierto que es un fondo que al no ser reembolsable no se debe justificar, pero mire, yo no tengo ninguna duda que si no es todo, que lo será todo lo que necesite el sistema sanitario. Porque yo creo que el Gobierno de la Junta de Extremadura tiene un presidente muy sensible con la sanidad y yo creo que hemos aprendido mucho de esta pandemia. Ahora bien, decirle también, con respecto a la derivada de la pregunta que me hacía de lo que se va a destinar a farmacia, que nosotros vamos a poder abordar el tema de farmacia no solo con el fondo no reembolsable, que irá para capítulo 1, para farmacia, para aprovisionamiento, para todos los gastos que hemos realizado. Pero también tenemos otros fondos, afortunadamente, tanto de la Unión Europea como fondos que pertenecen al Fondo de Liquidez Autonómica que también ha permitido el Gobierno de España, que nos va a permitir que estemos en una situación económica muy adecuada, sabiendo que evidentemente el COVID nos va a dejar un agujero en nuestro presupuesto autonómico por encima de los 400 millones. Estamos pendientes de cerrar las cifras y de comparecer en la Asamblea, tanto la vicepresidenta primera como yo mismo, para hablar del gasto que ha ocasionado o de la inversión que hemos necesitado para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Pero, sin duda ninguna, no me confundiré mucho si la inversión que hemos tenido que realizar en todos los sectores, no solo en el sanitario, en todos los sectores rondan los 400 millones de euros. Bueno, sí, bueno, muchas gracias. Esta periodista le ha dicho que era Diario Médico de Correo Farmacéutico, realmente. También le pregunta, no sé si lo ha comentado ahora, porque en lo que se refiere a pagos a farmacias, si usted considera que van a tener tesorería suficiente para no tener que recurrir a demoras tanto en nóminas como en el gasto en farmacia. En gasto de farmacia ambulatoria, sin duda ninguna, vamos a cumplir con el concierto con las oficinas de farmacia que tenemos. Afortunadamente tenemos una relación muy fluida con ambos colegios profesionales de farmacéuticos de ambas provincias, lo cual le agradezco a sus presidentes enormemente. Si tenemos que recurrir a fórmulas de financiación vía FLA, se lo comunicaremos previamente para que hagan el aprovisionamiento que tengan que hacer, pero que sin duda ninguna nosotros hemos cumplido desde que hemos llegado al Gobierno con el pago de farmacia ambulatoria y vamos a seguir cumpliendo con el pago de farmacia ambulatoria, se lo puedo asegurar. El pago de la farmacia hospitalaria, sabe usted que va por capítulo 2 y ahí lo que prima es el periodo medio de pago a proveedores. Y estimamos en los presupuestos que estamos rehaciendo y en el cierre del ejercicio económico del año 2020 que seremos capaces de tener un periodo medio de pago a proveedores de alrededor de entre 30 y 35 días de periodo medio de pago a proveedores, lo cual está muy ajustado a lo que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Mira, quiero aprovechar este momento porque están entrando muchas preguntas y reflexiones. Hay una persona que le quiere dar las gracias, es una profesional de su comunidad que, bueno, pues le quiere manifestar la tremenda dureza social, personal y sanitaria que esta crisis les ha sometido. Ha sido terrible soportar incertidumbres y emociones, pero
y se lo traslado, lo que dice, me comunico que no me he sentido abandonada y he vivido de primera mano el inmenso desvelo de los profesionales y el desvelo de la Consejería de Salud y Políticas Sociales y del Servicio Extremeño de Salud, que han estado trabajando intensamente para gestionar esta crisis que es casi, entre comillas, ingestionable, y le da las gracias. Entonces se lo traslado porque yo creo que es un testimonio y en estos momentos pues me imagino que oír palabras de agradecimiento a los profesionales. Muchísimas gracias porque reconforta, ¿no? Sí. Reconforta, efectivamente. También hay un par de preguntas que tienen que ver con, bueno, pues en su caso, en el caso de su comunidad autónoma, están unidas pues sanidad y políticas sociales. En otras comunidades ha habido algún problema con una descoordinación, básicamente, ¿no? ¿Usted cree que el modelo de unir estas dos áreas es el futuro? Esa es la pregunta que le hacen. A mí me parece que sí. Sí, me parece que sí. Sí, ¿no? Y un modelo. Y vamos a hacer eso, evidentemente. Si no se unen las áreas, estamos llamados a una coordinación social y sanitaria. Estamos llamados a una coordinación social y sanitaria. Las situaciones que se han vivido desde el punto de vista de los servicios sociales especializados en residencias de mayores, pero también en la ayuda a domicilio, también en todo lo que tiene que ver con los centros de día, todo lo que tiene que ver con los pisos tutelados, todo lo que tiene que ver con los centros de día que van dirigidos al deterioro cognitivo, creo que hace necesario una reflexión muy profunda, como le decía en mi intervención, y así finalizaba, en la coordinación necesaria que tenemos que tener entre el sistema de protección social con el sistema de protección sanitaria. No se entendería. Es decir, ahora podemos hablar y podemos decir fácilmente, oiga, lo que hay que hacer es medicalizar las residencias. Pues mire usted, medicalizar las residencias significa que puede haber comunidades autónomas que, como vayamos exclusivamente a medicalizar las residencias sin reflexionar sobre la coordinación entre lo social y lo sanitario, una persona con una pensión mínima no pueda costearse una plaza en una residencia. Y sea insostenible para alguien que está haciendo una gestión de una residencia. Por lo tanto, yo creo que el término de medicalizar las residencias o el concepto de medicalizar las residencias puede estar bien, pero hay que saberlo hacer. Y yo cambiaría ese término porque hiciésemos una reflexión en profundidad en todo el proceso de atención a la persona de edad, a la persona en situación de dependencia, porque probablemente primero tengamos que luchar contra la institucionalización solamente por la soledad no elegida. Y en segundo lugar, cuando ese tema lo tengamos superado y se tenga que institucionalizar, tenemos que tener varios niveles de atención de residencias. Porque las residencias son sitios para vivir, no son sitios para hospitalizarse, son sitios para vivir, donde personas que no pueden vivir en sus domicilios tienen que vivir en las residencias. Tenemos que dotarles de seguridad, sin duda ninguna, pero ahí tenemos un papel muy importante de coordinación entre el sistema sanitario y el sistema social, que no es solo medicalizar las residencias y ya está. Porque si yo medicalizo las residencias, todas las residencias, el precio de plaza día será lo suficientemente elevado como para que una persona con una pensión mínima no pueda acceder a una plaza residencial o sea insostenible para el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Con lo cual, esto es un tema de mucho calado, de mucha reflexión que da solo él para un debate. Bueno, en relación con esto, hay una persona de la Federación, Daniel García, de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, que bueno, que hace una reflexión también sobre esto y una pregunta, si cuál cree que es el futuro modelo de la atención residencial, tanto de personas mayores como personas con discapacidad, pero bueno, yo creo que ya lo ha comentado, ¿no? Sí, bueno, en el ámbito de la discapacidad tenemos que hacer un esfuerzo más. Y es que afortunadamente en el ámbito de la discapacidad, digo afortunadamente, y lo digo bien, la edad de supervivencia, la edad media de la vida se ha incrementado profundamente con las mejoras sanitarias y con las mejores condiciones de vida. Antes, personas que tenían una discapacidad severa y que tenían otras comorbilidades fallecían a unas edades muchísimo más tempranas. ¿Qué nos estamos encontrando ahora? Con personas de edad y con discapacidad.
tenemos que hacer una inversión importante en centros residenciales de personas con discapacidad. Porque al mismo tiempo que envejece la persona con discapacidad, que le genera una dependencia, envejecen también los que lo cuidan. Y puede llegar un momento que esos padres, que esos hermanos, le tengamos que quitar la presión psicológica de que se estén preguntando constantemente qué va a pasar con mi familiar con discapacidad cuando yo no esté o cuando yo no pueda cuidarlo. Muy bien. Hay otra persona, Alberto Barroso, es un vicepresidente del Colegio de Ópticos, que le comenta, le dice, desde los colegios profesionales han enviado varias propuestas en el ámbito sanitario para reactivar y fortalecer social y económicamente Extremadura a petición del consejero de Economía. Le pregunta, ¿sabe usted si se van a aplicar estas propuestas? ¿Van a participar los colegios profesionales sanitarios en esa necesaria reconstrucción? Sí, nosotros aquí el presidente lo tuvo claro desde el primer momento. Yo creo que las cosas en Extremadura se han hecho razonablemente bien. Entendimos que esto era una crisis sanitaria inicialmente, nos hemos dedicado a cañón a trabajar con la crisis sanitaria, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que esto era una crisis social y económica que también se nos venía encima, ¿no? Y eso significa que al mismo tiempo que íbamos poniendo en marcha medidas que tenían que ver con el ámbito sanitario, en Extremadura hemos elaborado hasta 12 decretos leyes con medidas que no son sanitarias, que hay medidas sociales, pero también medidas económicas. Y nos queda, por último, realizar una serie de medidas dirigidas al incentivo a la demanda, que también meteremos en ese paquete que hemos denominado la Agenda para la Recuperación. Esa Agenda para la Recuperación, que es una recuperación más social y más económica, la trabaja todo el Gobierno de la Junta de Extremadura, pero la coordina el consejero de Economía. Ahí hemos participado todas las consejerías y todas las aportaciones se han solicitado. Bien, es verdad que se les ha dicho que las aportasen a la Consejería de Economía, pero se han solicitado desde todos los ámbitos y desde todos los departamentos de la Junta de Extremadura para que todas sean tenidas en cuenta, ¿no? En cualquier caso, hilo con esto. Creo que tenemos que hacer, me parece que lo preguntaba el Colegio de Ópticos y Optometristas, si no recuerdo mal. Sí. Lo hilo también con el tema de las prótesis y lo hilo también con el tema de las ayudas técnicas. Creo que esta situación nos va a dar también una lección de cómo tenemos que abordar todas las ayudas técnicas para prevenir situaciones de discapacidad. Y lo que se está haciendo ahora, por reintegro de gastos, vamos a intentar, en la medida de lo posible, que se pueda facilitar el dinero a las familias desde el primer momento. De tal suerte que no sea por reintegro de gastos, sino que si yo necesito una determinada prótesis, una audioprótesis, una prótesis, una determinada férula, una determinada ayuda técnica que me cuesta 3.000 euros y que yo no me puedo costear dentro de una determinada familia, que al menos la parte que aporta el sistema sanitario se le pueda pagar directamente al establecimiento de ortoprótesis o al establecimiento de óptica, si es que en su caso estuviese incluido como ayuda técnica. Muy bien. Bueno, vamos a ir terminando. Yo no sé si algunos de nuestros acompañantes, Ángel o Justo, quieren decir alguna pregunta. Si queréis podéis hacerlo en este momento, Justo o Ángel. Y si no... Yo, si me permite, solo sí. Simplemente una pequeña reflexión. Nunca defrauda, es obvio. Yo creo que esto es para luego, gracias a que ha quedado grabado, tenemos que volver a verlo, porque yo creo que ha dicho cosas muy importantes. Y simplemente le quería dar las gracias porque ha resaltado un poco toda esa colaboración con la industria farmacéutica y creo que es importante y nos motiva también para seguir trabajando. Y esa parte de colaboración que comentaba él, de que no solo tengamos que colaborar cuando vienen las urgencias, sino que esto sea un trabajo más a largo plazo y mucho más proactivo. Nada, darle las gracias y a total disposición. Muchas gracias, Justo.
Por mi parte, hacerme eco totalmente de las palabras de Justo. Muchas gracias por tu tiempo y por tu disposición a responder a todas las preguntas y por todos los mensajes que has comentado. Yo, simplemente a modo de cierre, me gustaría reforzar lo que comentabas un poco de el papel de coordinación entre administraciones sanitarias, el papel de trabajo conjunto con la industria y con todas las instituciones como punto fundamental para esta nueva normalidad que también has definido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angelino. Gracias. Pues José María, nos despedimos. Te quiero agradecer, ¿no? Pues la verdad es que tu participación, es la segunda vez que participas en los foros de Executive Forum, ha sido una gozada. Son tiempos complicados, se está haciendo un esfuerzo enorme por parte de la consejería, de los profesionales, de la sanidad, de los servicios sociales y, bueno, pues también como han llegado muchísimas felicitaciones y, bueno, pues te lo traslado, como te decía antes. Espero que todo salga bien, que el próximo año, que todavía está muy indeciso qué es lo que puede pasar, pues tengáis los medios y los recursos necesarios pues para afrontar esta situación que pueda venir con los posibles rebrotes, etcétera, y que encontremos medicamentos y vacunas para poder resolverlo. El martes que viene tenemos otro coloquio con el consejero de Sanidad de Cantabria. También espero que sea muy interesante. Estáis todos invitados. Y nada, muchísimas gracias a José María Vergeles, vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, por habernos acompañado esta mañana del 3 de julio. Muchísimas gracias, José María. Muchas gracias y mucha prudencia. Así lo haremos. Hasta luego. Les despedimos a los asistentes a este foro. Adiós.